Adelante, señor diputado. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy tengo que manifestar mi tristeza. Tengo que referirme a mis compañeros y compañeras, padres y madres de la patria, con indignación y dolor. Este fin de semana he sido testigo presencial de hechos vergonzosos para un país de derecho, para un país que ha defendido la justicia social. Me refiero a lo vivido por más de 100 familias campesinas de Palmar Sur. Me refiero a 100 familias costarricenses que habitan en el país más feliz del mundo. Campesinos, niños, madres, mujeres embarazadas, discapacitados, personas con discapacidad, perdón, don Oscar. Estas personas por más de una década y hasta por 20 años han poseído terrenos en las fincas bananeras en Palmar Sur. Estas personas por más de una década y hasta por 20 años han poseído tierras que eran del Estado. Me refiero a la finca Changuina, me refiero al cuadrante de la finca 3. Y debo reconocer que en este plenario el diputado Carlos Hernández Álvarez lo ha denunciado reiteradamente, sin que haya tenido respuesta del Ejecutivo. El viernes recibí una llamada del Foro Sur y del grupo Salvemos a Sierpe. Don Olivier, amigos nuestros, don Ulises Ramírez, don Gabriel Villachica fueron quienes me llamaron. El sábado me hice presente. Ellos me describieron la situación. Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos, me sorprendí por el caos social, por el drama humano que ahí se vivía. Me encontré un puente sobre la carretera Interamericana Sur, el puente sobre el río Terraba, bloqueado por los campesinos. Y yo me manifestaba en contra de los bloqueos. Pero es que estos campesinos no tenían a dónde ir. Me fui a conversar con ellos para tratar de abrir la vía. Y para entenderles además, para entender qué era lo que sucedía. Resulta que me llevaron a ver familias enteras, niños, madres embarazadas, personas con discapacidad, que estaban habitando en el puente, que estaban habitando en las rondas de la carretera frente al cuadrante de finca 3, porque no tenían otro lugar a donde ir, sin ninguna asistencia de ningún tipo, sin agua potable, sin servicios sanitarios, sin comida, sin techo alguno. La causa del desalojo, la causa era un desalojo ordenado desde el año 2006. Un desalojo de 9 años atrás, un desalojo que tomó vigencia por una conciliación del año 2014, de septiembre del año 2014, en donde la Procuraduría General de la República, abogado del Estado, concilió con un tristemente conocido empresario, si es que se puede decir empresario, porque en este país hay empresarios serios. Yo he alzado la voz aquí para defender a los empresarios, pero a este señor no se le puede decir empresario. Este señor, quien es por cierto proveedor de vehículos de lujo de las últimas 3 administraciones, incluida la presente, este señor negoció con el abogado del Estado, negoció con la Procuraduría en el septiembre del 2014 para ejecutar ese desalojo de hace 9 años. Y aquí tengo 2 observaciones. Una observación por la forma en la que se realizó el desalojo, una forma inhumana. Ningún desalojo es bonito, ustedes me pueden decir eso, pero es que si el Estado
utiliza las instituciones que están para dar asistencia social, si el Estado utiliza el IMAS, utiliza el INDER, si el Estado atiende con eficiencia este tipo de casos, el dolor humano se puede paliar. Pero yo no sé dónde estaba el INDER. Llamé al presidente ejecutivo y me dijeron que anda fuera del país. No sé si andará haciendo algún asentamiento en África o en Europa. Pero en Palmar Sur se necesitaba en ese momento. No sé dónde estaba la gente de Limas. Me dicen que no aparecieron. No sé dónde estaba la gente del PANI. No sé dónde estaba la gente del Ministerio de Salud, de Acueductos y Alcantarillados, del Ministerio de Educación. No sé dónde estaban, pero ahí no estaban. El Ministerio de Seguridad Pública sí estaba. Los policías, los antimotines, eran los únicos representantes del gobierno para poder dialogar. Compañero Camacho, efectivamente. Esos eran los únicos representantes. Gases y garrote. Había que volarle a esos campesinos que han poseído esas fincas durante más de una década. Y algunos hasta por 20 años. ¿A dónde estaban las instituciones que podían darle asistencia a esos humildes campesinos? No aparecieron. Llamé inmediatamente a don Sergio Alfaro y tengo que decir que don Sergio Alfaro respondió y se trasladó a la zona y no, me acompañó, o más bien le acompañé hasta horas de la madrugada. Por cierto que el diputado Olivier Jiménez, quien estaba atendiendo algunas diligencias, envió rápidamente a uno de sus asesores y se hizo presente a la zona también para ayudar, para colaborar, igual que este servidor. Pero resulta que don Sergio logró un acuerdo preliminar para abrir la vía, un acuerdo para que se le diera alguna asistencia a la gente. Pero ¿por qué no se hizo de septiembre a la fecha? Han transcurrido muchos meses, porque esa asistencia nunca llegó. El señor presidente ejecutivo de Limas me envió un informe ayer en la noche y viene muy bonito, perfumado y todo el informe, pero lo que yo vi en la zona no era eso. Lo que yo vi en la zona era un abandono total, compañeros y compañeras. Pero además de la forma en la que se realizó el desalojo, yo quiero denunciar aquí el fondo del asunto. Se realiza un acuerdo conciliatorio ilegal, cuando mucho dudoso, un acuerdo de septiembre del año 2015, basado en un contrato de arrendamiento del 2011, perdón, del 1991, que vencía en el 2011 porque era por 20 años. Y aún así la Procuraduría General de la República concilia dándole fundamento a un contrato de arrendamiento que venció en el 2011. Compañeros, aquí hay muchos abogados. Aquí están los documentos. Aquí están los documentos. Y aquí está una solicitud del 28 de julio de un procurador solicitándole a los tribunales que no ejecuten esa orden de desalojo, porque se acaba de dar cuenta que la conciliación firmada el año pasado tenía algunos vicios, y era precisamente que el contrato de arrendamiento que le da origen a esa conciliación estaba nada más que vencido desde hacía 3 años. Nunca se pudo haber realizado esa conciliación. Y el procurador se lo solicitó a la jueza del tribunal, o al juez del Tribunal Contencioso Administrativo, al juez ejecutor. No ha respondido. No ha respondido, pero ya las familias están en la calle. Se lo solicitó casi un año después de haber hecho ese acuerdo conciliatorio. Para mí un acuerdo conciliatorio delictivo del abogado del Estado. Es la Procuraduría del Abogado del Estado, es la Procuraduría del Abogado del proveedor de vehículos de lujo del Estado. Yo quiero solicitarle, con todo respeto, al señor presidente de la República que realice una investigación profunda, jurídica del caso, para determinar si la Procuraduría actuó conforme a derecho o no.
Y también que se realice una investigación profunda para saber por qué razón las instituciones no cumplieron con su trabajo durante meses, ni siquiera el último día. Gracias a Juan Marín por ofrecerme más tiempo. 2 investigaciones, señor presidente de la República. Díganos si la Procuraduría General de la República actuó conforme a derecho, por un lado, que se investigue, porque aquí tengo el acuerdo homologado el año anterior, en donde nadie se percató que las fincas no estaban a nombre de la persona que estaba haciendo la gestión, y tampoco nadie se percató que el arrendamiento estaba vencido desde el 2011. Fue hasta la semana pasada, cuando ya venía el desalojo, que se percataron de esos 2 detallitos que generan dudas del acuerdo conciliatorio. Pero además de esas 2 investigaciones que debe realizar el presidente de la República, yo quiero, muy respetuoso de los principios de división de poderes de Costa Rica, quiero solicitarle al Poder Judicial que resuelva esa gestión y que resuelva conforme a derecho, que demuestre que en Costa Rica tenemos tribunales de justicia y no simples tribunales de derecho. Muchas gracias, señor presidente.